Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Maha Kronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente dentro de nuestro programa holístico vivencial. Se trata de la danza holística Yogchi. Nuestro estilo de danza, después de estar en diferentes tipos de disciplinas en Oriente y Occidente, se basa en varias referencias alternativas, principalmente danzas de Osho, biodanza, contacto de improvisación, además psicodanza integrativa, cinco ritmos, danza terapia, etcétera. Además de otra línea que no aplicamos en este evento, en esta clase, que es danzas circulares y danzas de paso universal, paneuritmia, danzas mágicas. Entonces el repertorio es amplio como referencias bien interesantes. Nuestro estilo transcurre solamente los días miércoles en la noche y tiene dividido en dos segmentos generales, en dos fases. La primera fase es como autodisciplina, su mismo nombre lo dice, yoga y tai chi, pasivos y activos, yogchi. Entonces ahí hay cuatro músicas base semántica como para guiar y hay otras músicas secundarias intermedias. Entonces tenemos una música arrítmica para la parte de juego, el inicio, el tai chi activo. Después viene música sin ritmo, ese es para la parte relajativa, el yoga pasivo, como referencias nomás. Después viene la música melódica, cámara lenta para el despertar, el tai chi pasivo. Y terminamos con la música rítmica como para hacer el yoga activo. Ahora, cuando uno avanza de grado, porque son 3 grados más propedéutico en un año lectivo de 14 módulos, los primeros 2 módulos de introducción, 8 módulos centrales, 2 módulos de finalización y 2 módulos adicionales para los que quieren prepararse como monitores, como una opción con inscripción trimestral. Entonces ahí avanzamos a fraccionar la clase en 8 segmentos o 8 pasitos. Entonces empezamos con soltura y juego, después vamos con automasaje, en ambas fases. Primera fase hacemos todo ese 8 pasos, después repetimos los 8 pasos en la segunda fase, también lo mismo interactivo, aunque sea por virtual. Después automasaje, después ablandamiento lento, bajando. Después viene el estiramiento postural, después viene meditación profunda o posiciones de meditación, meditativas. Después viene energización, después viene desplazamiento lento. Eso se basa en el Qigong, el Tai Chi, el yoga, etcétera, pranayama. Entonces los que tienen preparación técnica externa o en otras nuestras materias nuestras otras materias en el programa, entonces les facilita mucho, porque los que no tienen esa experiencia les dificulta un poco, porque hacemos lo mismo en forma danzable. Entonces, más técnicas si uno sabe, facilita la fluidez con el fondo musical. No estamos haciendo yoga ni tai chi, estamos haciendo con la música principios de yoga y tai chi, es más fluido. Después vamos con las biocaminatas o marchas. Después recién viene la danza cuántica para terminar con danza, juego o bailudeo o la jinga de la capoeira, que es muy interesante. Ahí termina la parte individual como autodisciplina que se puede replicar en casa, lo que no es fácil hacer en algunas disciplinas que exigen la presencia de la pareja o del grupo como biodanza, como contacto de improvisación. Ahí empezamos con lo mismo, soltura y juego, como tipo kung fu, los animales, etcétera, que hay consignas que poco a poco vamos a ir detallando en el segundo grado. Después hacemos todos los 8 pasos y terminamos con rondas finales, con danzas para armonizar. Una clase técnica empieza normalmente con algún cuento, alguna poesía, después hacemos musicosofía o sonidosofía tarareando. Recién empezamos la primera parte que es soltura y juego, que es catarsis, artes marciales, etcétera, danzables, todo con fondo musical, con consignas graduales. Entonces, primer grado todo lo básico, segundo grado otro curso trimestral, todo lo secundario, con músicas mágicas, a veces sacadas directamente del internet y a veces están
Aquí tenemos repertorio musical desde hace muchos años, muy buenas las músicas. Después de eso, eh, vienen esos 8 pasos y una persona está haciendo con más detalles esas consignas para ir profundizando. Trabajamos los elementos, trabajamos otros aspectos también en el mundo dancístico. Y cuando uno avanza al tercer grado, otro curso trimestral, recién entramos en la parte mágica. Entonces ahí trabajamos la parte de la kinesfera con los sólidos platónicos y trabajamos con la kineplano, con las 8 direcciones. Ahí trabajamos con el feng shui, el bagua, etcétera. Entonces ahí se convierte la clase técnica en un viaje místico, profundizando ciertas técnicas importantes de nuestro tipo de clase. Los que quieren avanzar más, como hemos dicho, quieren ser monitores de este método puente hacia profesionalizarse en cualquiera de esas líneas con personas, con instituciones que lo lleven en forma mucho más clásica, más larga obviamente. Entonces ahí tendría que completar este curso y le damos el certificado de monitor en nuestro sistema con este método, el método Yokchi. Allí está abierto. A grandes rasgos, esa es la descripción de nuestro taller de danza holística Yokchi. Como siempre, vamos a leer un artículo o parte de un artículo y comentar para tener más ilustración. Pero antes de leer este artículo interesante que hemos visto en el internet, decimos cualquier contacto con nosotros, uno podría entrar al Instagram o al Facebook Magani Mahasa, ahí le respondemos cualquier duda. Y también puede ver en nuestro canal de YouTube Armon-22 para otras cápsulas que repartimos o hablamos o emitimos en este programa de tai chi holístico, de yoga holístico, pasivos y activos, de sanación holística y otros aspectos como convivencias, meditaciones, culinaria, relajación, filosofía, Yogchuan, prácticas matutinas solares, prácticas en la noche de reciclaje, de alquimia, Tautan, eh, sanaciones individuales, planes para ciertas patologías como para bajar de peso, para diabetes, para crisis de pánico, insomnio, para tratar tumores y algunas patologías que no son fáciles de arreglar con la medicina después de intentarlo, obviamente. Entonces tenemos plan con acompañamiento, ya sea patologías muy físicas o más sutiles que no tienen arreglo físico, con un ritmo, un programa circadiano, un programa preventivo, bien ameno, bien interesante, con diferentes opciones. Entonces uno puede hacer una vez a la semana con nosotros, puede escoger la danza o el tai chi, pasivo activo, yoga también, pasivo y activo, sanación, o puede escoger otra materia también para meditar, dependiendo de lo necesario. Puedes hacer 2 veces a la semana, 3 hasta 4 veces a la semana o el programa completo. Hay gente que está en situación donde tiene que meterse en un monasterio, en un ashram, en ¿cómo se llama? Un balneario de sanación intensivo, no tiene otra opción. Entonces nosotros lo ofrecemos y tenemos alumnos a nivel internacional. Hacemos programas o acompañamiento bilingüe porque tenemos gente que no sabe castellano bien o no sabe castellano, entonces tenemos esa posibilidad de adaptar horarios para clases más particulares con acompañamiento de WhatsApp, al menos una vez a la semana. Hacemos algo más directo con los inscritos en este programa. Bien, entonces vamos a leer el artículo, después vamos a ir a otra plataforma para los y las inscritas y así hacemos la parte práctica. Gyrotonic y girokinéticas. Gyrotonic o girokinética es un acrónimo muy interesante, reciente, de una mezcla de diferentes disciplinas
especialmente la danza. Entonces aquí dice la combinación de danza, yoga, natación y tai chi, entre otras. El método Gyrotonic, que está registrado, tonifica la musculatura, estimula el sistema nervioso y mejora el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad combinando danza, yoga, natación y tai chi. La sensación tan increíble como nadar fuera del agua. Muy interesante el enfoque. Parece que el giro es para alargar la vida, es como decir la longevidad, porque geriátrico, giro, eh, nos parece así, o puede ser giro de girar, no sé, tenemos que ver el bailarín que inventó eso. Hay otro artículo que estamos revisando, entonces hay un bailarín que inventó eso. Bien, ya habíamos oído hablar de Gyrotonic hace años y nos parecía un método muy agradable para tonificar y movilizar el cuerpo, pero también nos resultaba muy nicho y exclusivo. Ahora la bailarina italiana Flavia Abadesa lo ha vuelto a poner de moda en The Garden, un precioso oasis de paz en el barrio de Salamanca de Madrid, España, especializado en girotonic y giroquinesis, donde también encontrarás otras disciplinas relacionadas con el bienestar: yoga, aeroyoga, meditación, afrodanza, ballet, full body y contemporary flow, además de masaje lomi lomi y tailandés, etc. Un espacio para entrenarte, relajarte y sentirte como en casa. Como cuenta Abadesa, fundadora de The Garden, descubrió Gyrotonic en París tras una dura lesión de rodilla. No solo la ayudó a recuperarse y a entender el cuerpo desde la conciencia corporal, sino que se enamoró del método y acabó haciéndose profesora. Volvió a bailar en Estados Unidos, se casó, regresó a Europa, se instaló en Madrid y decidió abrir su propio estudio de Gyrotonic. Ahí vamos a leer un poquito qué es giroquinesis también. La otra forma de practicar yoga que inventó un bailarín. Esta disciplina, que nació como yoga para bailarines, trabaja la conciencia corporal, corrige posturas, previene de dolores de espalda, fortalece y trabaja la flexibilidad, además de generar calma. Giroquinesis es una práctica que une los principios del yoga, el tai chi, la danza, la natación y la gimnasia deportiva. Es un tipo de yoga que fue ideado para proteger y fortalecer el cuerpo, pues su creador, Julio Horvath, fue un bailarín que sufrió muchas lesiones a lo largo de su carrera. Obviamente el baile clásico, el baile general, entonces ese danza genera lesiones, como se sabe. Entonces no es danza orgánica, no es natural. Se rompió el tendón de Aquiles, tuvo lesiones de rodilla y sufrió hernias en la espalda, entre otras muchas dolencias. Así, en los años 80 desarrolló este método tras estudiar junto a médicos y fisioterapeutas cuál era la mejor manera de reparar el cuerpo y rehabilitarlo para seguir bailando, según revela una instructora de esa disciplina en nuestro estudio. Nació como un yoga para bailarines. Sin embargo, Horvath pronto se dio cuenta de que era necesario incluir resistencia de fuerzas para ejecutar los movimientos para que el método fuera accesible para cualquier persona y no solo para los que tuvieran una elevada conciencia corporal. Obviamente, cuando hablamos de yoga, hay diferentes tipos de yoga. La gente imagina que el yoga es meditación, relajación y unas posturas raras de estiramiento que hace bien al cuerpo, a la mente.
pero hay diferentes estilos de yoga. Ese es el yoga más común, el yoga hatha yoga relajativo. Hay yoga deportivo que es más exigente, que es Ashtanga yoga, hay yoga fluido, no son posturas estáticas sino desencadenadas. Hay yoga energético como Kundalini yoga, hay Vini yoga, el yoga personalizado, el yoga se adapta a uno, etcétera. Entonces, cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de pilates también, pilates es una forma un poco más medicinal, un poco más sintética, un poco más moderna, o mucho más moderna, y arreglada para, confeccionada para arreglar la barriga y la espalda principalmente. Entonces alguien tuvo la genialidad de fusionar yoga con pilates y ahí salió yoga lates o yogilates y fue un éxito porque el yoga su prioridad es la calma interior, la energía y todo eso, y el estiramiento lo más posible para hacer la meditación llevadera y que una persona queda quieta la mayor parte del tiempo. En cambio, el Pilates se da cuenta, y especialmente ahora la gente tiene más lesiones, más problemas de barriga, de espalda, etcétera. Entonces hay que fortificar eso que es la base de la vida, la columna prácticamente, la energía de nuestro eje conector. Entonces ahí tendría que hacerlo, combinarlo y hacerlo mucho más consistente. No es un yoga para relajación, estiramiento. Bien, aquí y eso es lo que le llevó a idear las máquinas que se utilizan en la actualidad con el método Gyrotonic que permiten adaptar la práctica deportiva a las características específicas de cada persona. Es como el método Iyengar. El método Iyengar es un hatha yoga, pero especializado en arreglar la columna. Posturas perfectas, con props, con ciertas, ¿cómo se llama? Bandas elásticas, con sillas, etcétera. Y muy bueno, hay gente que le arregla, hay gente que no le gusta o no es fácil hacerlo también. Eso tiene su público también. O sea, es algo parecido. Gracias a las máquinas he llegado a tener desde una alumna de 80 años con Parkinson hasta una cantante de ópera que gracias a esta actividad logró cantar mejor tras rebajar la tensión que se le acumulaba en la zona de la garganta, explicó la instructora durante la masterclass de girokinesis recientemente organizada en Born Living Yoga. La base de esta disciplina es la conciencia corporal, pues lo primero que se trabaja es el conocimiento de las partes del cuerpo que intervienen en el movimiento: pelvis, sacro, diafragma, costillas. ¿Cómo se mueve cada parte del cuerpo? ¿Cómo respiras y cómo se puede combinar con el movimiento? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Es importante conocer las respuestas a estas preguntas, pues el siguiente paso es comprobar la capacidad del cuerpo para moverse en el espacio, explica Torres. Así, eh, otra de las claves de esta práctica es buscar el mayor rango de movimiento de cada parte. Con el girokinesis, el cuerpo se mueve de manera tridimensional y circular y no lineal como en otras disciplinas, que es muy interesante. Nosotros en nuestro tercer grado, para más avanzados, hacemos este sobre una plataforma que se llama kineplano y sobre una esfera que se llama kinesfera también. Entonces una persona mueve en diferentes direcciones, cada dirección tiene su significado: adelante el futuro, atrás el pasado, a la derecha lo masculino, a la izquierda lo femenino. Ahí adelante corresponde al norte, si nos ubicamos bien. Si hay un grupo, si miran hacia el centro, nosotros hacemos en círculo cuando hay presencial. Entonces tu adelante es tu norte. Pero si uno está solo, tiene que mirar hacia el norte, parado sobre ese diagrama que está abajo, y después la esfera que tiene los 5 sólidos platónicos y se basa en los chakras también. Entonces uno mueve en
horizontal y vertical. Lo horizontal es el mundo de la materia, y vertical es el mundo del espíritu y de las dimensiones. Con el giroquinesis el cuerpo se mueve de manera tridimensional y circular y no lineal como en otras disciplinas. Lo que perseguimos es descubrir cuánto y hasta dónde pueden moverse las articulaciones sin que sufras daño o dolor. Eso ayuda a desbloquear las zonas en las que se sufre tensión y se estiran los músculos que impiden algún movimiento. Aclara. Claramente la base o el fondo es musical, entonces como gimnasia bailable, gimnasia rítmica, entonces ese es muy importante. Obviamente es no necesariamente más profundo, pero no es superficial como baile entretenido, poner cualquier música y bailar, y tampoco es yoga puro. Es una cosa que utiliza el yoga, que tiene un fondo musical para bailar, pero es para más deportivo prácticamente. Además de trabajar la conciencia corporal, la práctica de giroquinesis ayuda a corregir posturas, evita o elimina los dolores de espalda, relaja las tensiones, rebaja la flexibilidad, fortalece y además genera calma y bienestar. Durante la clase es necesario mantener una atención plena, pues tienes que sentir tu cuerpo, prestar atención a lo que haces y combinar la respiración con el movimiento. Aclara. ¿Qué me pongo para una clase de yoga? Aquí dice la ropa más adecuada para practicar yoga es aquella. Ahí ya está hablando del yoga más específico. Bien, a grandes rasgos, esa es la explicación de esa disciplina muy interesante que adaptamos parte de esa en nuestra gimnasia matutina los días miércoles para los que piden esto. Entonces hacemos una gimnasia con fondo musical y danzamos guiados por algunas disciplinas como el yoga, flow, como el tai chi danzable, como la danza afro, kinetics, etcétera. Y la experiencia es muy interesante. En cambio, los días viernes en la mañana hacemos una gimnasia sin música. Entonces hay gimnasia psicofísica que tiene diferentes elementos, también de yoga tibetano, de body balance, de eh, diferentes posturas de los chakras, de los meridianos, etcétera. Hay una parte activa y una parte pasiva complementaria. Bien, vamos a ir a otra plataforma enseguida para ir a la parte práctica con los y las inscritas y nos despedimos con la música del fondo, eh, música de la naturaleza, Nature Vibrations con un hang de fondo y nos veremos otro momento en otra parte de nuestro programa. Hay que estar atento a nuestro Instagram y nuestro Facebook para ir siguiendo lo que estamos haciendo. Los días viernes normalmente hacemos la meditación semanal a las 7 de la tarde, 19 horas chilena, horario de invierno actualmente. Este sábado nos toca un retiro intensivo que lo terminamos con ritual de purificación. Entonces ahí lo dirigimos y cada uno lo hace a su manera. Bien, vamos a poner la música de fondo.